Una segunda derivada digamos, esta fue la fuerza impulsora, es decir, la producción del prototipo, reducir el tiempo y el costo de generar prototipos. Esto hace que la variedad de fabricar productos distintos es mucho más rápido y es mucho más versátil. La segunda derivada de esto, y esto tiene que ver con la evolución de los materiales que se utiliza en la impresión 3D, la principal innovación, la principal foco de investigación está puesto en el tipo de materiales, comienza a utilizarse para la producción, inclusive la impresión 3D. Ya no solo para prototipos, sino para series de productos. Y esto también para nosotros es un cambio paradigmático a entender desde la perspectiva básicamente de esta idea de cómo pensar un espacio formativo en este campo. Cómo pensar un espacio formativo en donde históricamente nosotros clasificábamos el dibujo técnico, no en el caso de la AFP, pero en el caso de la ATP en general, que clasificaba el dibujo técnico por un lado y la producción por otro, cómo este tipo de tecnologías pueden rearticular y construir una unidad entre lo que es la concepción y la ejecución y la fabricación. Esto para nosotros es clave porque esto tiene implicancia de cómo uno puede pensar un entorno formativo, cómo puede uno pensar un espacio de aprendizaje en ese sentido, que se organiza totalmente diferente, ya no con esa clasificación entre la concepción o el dibujo o el diseño por un lado y la fabricación por otro. Una de las tendencias que también, y esto también es una fuente importante para la formación profesional, tiene que ver con el tema de la digitalización. Tiene que ver con esta cuestión de Internet de las cosas, que seguramente también habrán escuchado. Que tiene que ver con la cantidad de objetos, dispositivos de carácter electrónico que se interconectan entre sí y se vinculan también con la nube, se vinculan con Internet, básicamente. En realidad, cuando uno observa la serie histórica en términos cuantitativos de la cantidad de dispositivos que se conectan, es realmente explosiva la cantidad. Se prevé para el año 2020 60.000 millones de dispositivos interconectados a Internet. 10 veces más que la población. Esto es lo que va a expandir. Es una curva descendente que no se detiene en ese sentido. El principal problema de esto, por supuesto esto genera un volumen de trabajo importante, todo lo que tenga que ver con esa interconexión, ¿no? El principal problema que aparece, y esto lo estamos discutiendo a nivel con el sector, tiene que ver con el tema de la seguridad informática. En realidad, cuanto mayor nivel de dispositivos están interconectados a Internet de las cosas, el riesgo de ataque cibernético, de ataque ciber es mayor. Lo cual, todo lo que tenga que ver con la formación en ciberseguridad para nosotros es clave, va acompañado a ese proceso. Es decir, especialistas, expertos, técnicos, trabajadores ligados al tema de la ciberseguridad, nosotros entendemos que en muy pocos años va a ser un rol muy reconocido desde el punto de vista del desarrollo de estas tecnologías. Por último está la cuestión de la bioeconomía. La bioeconomía en realidad también es un concepto medio polisémico y en disputa, ¿no? Básicamente tiene que ver con esta idea de producir en forma más eficiente y más volumen de biomasa. Esto es lo que se plantea. Los expertos en bioeconomía hacen este tipo de cuestión. Nosotros en realidad rescatamos algunas cuestiones de esto. La primera es ya no entender la producción agropecuaria como producción primaria. La primera. Esto para nosotros tiene un carácter progresivo. Empezar a entender la cadena de valor. Y que la unidad para nosotros, desde el punto de vista como fuente para pensar la formación y para pensar la figura formativa, partir de las cadenas de valor y no solamente centrado en el sector primario de la economía y entender la cadena de valor como agregación de valor, básicamente, que para nosotros es lo más estratégico en términos de política pública para desarrollar una matriz productiva con mayor conocimiento, mayor generación de empleo.
Esto para nosotros es interesante en ese sentido. Lo que nosotros estamos también desarrollando en ese sentido es una línea muy fuerte desde el punto de vista de cómo incorporar los saberes más, cómo ligar el saber más ancestral de la producción primaria de alimentos con estos modelos más de desarrollo de conocimiento científico y tecnológico. ¿Cómo ligar ese saber más ancestral, más productivo desde el punto de vista del sistema alimentario más agroecológico con la perspectiva, por ejemplo, de la micropropagación vegetal? Por ejemplo, con las técnicas de biotecnología que son sustentables para ese tipo de producciones. A mí me parece que ahí hay mucho para trabajar. Nosotros estamos impulsando en este sentido una red de biotecnología a nivel federal, con instituciones del sistema científico-tecnológico, con instituciones de la educación técnico-profesional, justamente para generar un proceso de cooperación y de transferencia de conocimiento de estos saberes de biotecnológico a los procesos productivos. En realidad, cuando se habla de producción de biomasa, se plantean tres cuestiones. Para la producción de energía, utilizar la biomasa para la energía, alimentos y biomateriales. Básicamente este sería la centralidad de la perspectiva de la bioeconomía. También estamos analizando y observando mucha capilaridad desde el punto de vista del núcleo tecnológico del paradigma de 4.0 de carácter industrial, capilarizándose en el sector agropecuario. La verdad que lo que observamos es que hay un fuerte atravesamiento. Ahí me parece que también hay una posibilidad importante de cómo pensar los sistemas de producción agroecológica de alimentos con estas innovaciones tecnológicas. Me parece que ahí hay mucho para recorrer en términos de modelo productivo y de producción de alimentos, ¿no? Creo que, desde el punto de vista del INEP, la verdad que ese vínculo nosotros no desarrollamos nada todavía. Lo observamos como una vacancia que tenemos, que hay que abordar. Pero la verdad que no hubo un desarrollo. Nosotros desde el INES siempre desarrollamos la cuestión de los perfiles y de las figuras ligadas a la producción primaria, al sector agropecuario. Recién ahora estamos, por ejemplo, lo que sí empezamos a desarrollar son figuras ligadas a la producción de alimentos, por ejemplo, del subsector lácteo. La semana que viene tenemos que venir a Rafaela, acá a la provincia, a validar un perfil profesional de elaborador de quesos. Elaborador de quesos. Es un maestro quesero, pero no le podemos decir maestro quesero, por un tema de que en el campo profesional dicen que un maestro quesero se forma en la experiencia, por un tema de ese tipo. Es un elaborador, y otra figura es un elaborador de helados. También es una formación profesional muy compleja, no es tan simple como uno supone. Y que la verdad que entendemos que hay que profesionalizar ese sector. Para nosotros es clave también, ¿por dónde nos vienen las demandas? En términos de lo que es la producción de industria alimentaria, que en realidad para nosotros es una gran vacancia. El INEP son las dos primeras figuras que desarrolla. La tercera figura tiene que ver con una que se deriva de la cadena porcina, vinculada al tema de chacinados y embutidos. También una figura pensada de un elaborador de chacinados y embutidos. Y la cuarta, obviamente, la cerveza. Lo que estamos también tratando de desarrollar es el subsector de lo que serían bebidas fermentadas. Ahí hay varios roles también a desarrollar. La demanda principal, aparte de lo que es la producción, la pequeña producción y profesionalizar esa pequeña producción, para nosotros hubo dos fuentes. Por un lado, cuando veíamos el catálogo, la cantidad de cursos que había de elaboración artesanal de conserva. Y la verdad que cuando nosotros hicimos un relevamiento, veíamos que desde el punto de vista de la lógica sanitaria, de lo que son las buenas prácticas productivas, había como un fuerte déficit. Estaba pensado más para
una formación no de carácter profesional, sino más de subsistencia, de autoconsumo. Tiene más esa centralidad. La verdad que nosotros estas formaciones las abordamos para profesionalizarla, para incorporarla a lo que es la lógica de la ETP. Eso para nosotros hay que distinguirlo, ¿no? Una cosa es la producción para el autoconsumo, que está bien que la gente haga un aprendizaje alrededor de esto, pero para nosotros la formación profesional tiene otra característica en este sentido, ¿no? Es una característica que liga el conocimiento tecnológico, el conocimiento más de carácter científico, el conocimiento normativo de cómo se producen las cosas, en calidad sanitaria, con cierto nivel de trazabilidad. Este tipo de cuestiones es lo que nosotros empezamos a recortar en este sector. Y la otra fuente, aparte de ver esto desde el punto de vista más de la oferta formativa, tenía que ver con la demanda a nivel de los sectores. Sobre todo en lo que son los corredores turísticos. Hay mucho de esta producción de alimentos ligada a explotaciones turísticas, a corredores turísticos. ¿Cómo ligar el polo gastronómico, básicamente, o la producción de alimentos de este tipo, a circuitos turísticos característicos, ¿no? Esto para nosotros es muy importante porque ligamos como dos sectores de actividad, el de industria de alimentos con el desarrollo turístico. Ahí hay también algo interesante para analizar desde el punto de vista del turismo. Yo en particular hice una experiencia y tiene que ver también, es como un modelo parecido a lo que fue lo que les comentaba de la energía renovable. Nosotros hicimos una asistencia técnica en un momento a la Puna Catamarqueña. Fuimos a la Puna Catamarqueña y la demanda que nos venía tenía que ver con hacer un desarrollo turístico en la Puna. Hacer un desarrollo turístico en la Puna. Bueno, fue un equipo, yo fui parte de ese equipo y nosotros íbamos con los perfiles profesionales de la ciudad de Buenos Aires, no de la ciudad, de que desarrolló el INET, que era el ama de llave, digamos, todos los sectores, digamos, todas las figuras profesionales ligadas a la industria más desarrollada turística de 4 estrellas, de 5 estrellas, porque en realidad cuando se construyeron esas figuras, no se convocó a la gente de la Puna, se convocó a la Cámara de Hoteleros y de Turismo más concentrada. Cuando fuimos a la Puna, obviamente cuando empezamos a dialogar con la población, en realidad reclamo por dónde venía. Nosotros decíamos, mira, las figuras que tenemos son estas, podemos hacer este trayecto, esta propuesta formativa, y la gente de la Puna nos decía, no, pero nosotros no queremos trabajar de ama de llave para los gringos. Nosotros queremos que los gringos dejen la plata a nosotros, no a los hoteles. Era como pensar otro modelo, un modelo turístico más de proximidad. Es decir, para la región de la Puna, el modelo turístico tenía que ver más con mejorar su hábitat, es decir, básicamente ¿qué sería? Alojar a un turista en su propia vivienda y que ese recurso serviría para mejorar su hábitat, para construir otra vivienda, para mejorar el baño. Pensaban el modelo turístico como un modelo de redistribución de riqueza, de redistribución de ingresos, no de concentración. No estaban pensando alojar en la Puna un Sheraton, no. Era justamente que sea la propia comunidad la receptora de ese flujo turístico. Y ligar esto con, aparte de las ofertas, que es hermoso el paisaje, la cuestión natural, la cuestión más ligada a la cultura y a la gastronomía. Pensar desde ahí. Eso a nosotros nos corrió el eje desde el punto de vista de cómo pensar en algunos casos, y esto para nosotros también es un desafío desde la AFP, cómo pensar no solamente como fuente para construir las propuestas formativas, los perfiles profesionales, las figuras formativas, las ocupaciones, sino el desarrollo local, el desarrollo territorial. Que la fuente sea el desarrollo territorial. Esto para nosotros es un gran desafío desde el punto de vista metodológico para pensar esto. De cómo pensar esto, ya no solamente desde el punto de vista de las ocupaciones. Básicamente lo que hacemos históricamente es eso. Analizamos las ocupaciones, las funciones de las ocupaciones y a partir de ahí es una fuente para pensar los perfiles y los diseños. Cómo construir otra fuente que para nosotros es relevante
influye desde el punto de vista de que sea la formación profesional una herramienta para la expansión del desarrollo territorial. Esto es algo interesante. Bien. Bueno. Vamos. Esto después yo se los dejo. Muchos de los que le dije, algunas cosas están... Con esto cierro este bloque y ya incorporo la cuestión más ligada al tema más ligado a lo que es el sistema de formación profesional y lo que se vincula en términos más de carácter curricular y más de vínculo de cómo planear el sistema de formación profesional y su vínculo con los demás ámbitos de la formación y modalidades del sistema educativo. Ahora voy a entrar en esto. Quiero con este tema, ahora voy a cerrar esta primera parte que estuvimos conversando ahora. Lo que para esto ya es más de carácter personal, ¿no? Lo que para mí es la agenda pública en perspectiva, la agenda pública a futuro desde el punto de vista de estas innovaciones tecnológicas, de lo que está en disputa y lo que entiendo va a ser un tema de discusión recurrente y permanente a nivel social y a nivel de nuestras instituciones educativas y a nivel de la política pública de formación profesional, IDTP. Por un lado, lo que tenga que ver con el conocimiento. Yo creo que, y esto para mí ya es parte del debate, hay toda una discusión alrededor de el tipo de conocimiento tecnológico que se construye no sea un conocimiento de carácter privativo. La única forma de democratizar el conocimiento es que el conocimiento sea libre. La tendencia a nivel internacional, ya sea a nivel de la bioeconomía, a nivel del software, a nivel de la industria 4.0, es que el conocimiento sea privativo, es decir, genero una innovación, una invención, la patento. Si la patento, excluyo al otro de su uso. Para que la use me tiene que pagar. Esto es básicamente la lógica de la privatización del conocimiento. Ahora, cuando uno va a analizar qué es lo que se está privatizando, qué es lo que se patenta en el caso de la biotecnología, aparte de las horas de investigación, ¿no? En realidad lo que se privatiza es el ADN, es un ADN, es la vida. Es la estructura de la vida. En ese sentido entendemos que lo que debería ocurrir es que no se privatice o que las formas de patentamiento sean más reducidas en términos temporales. Esto me parece que va a ser un tema de disputa permanente. Y esto es clave a la hora, aunque es el modelo contrario a esto, y sería justamente la democratización del conocimiento. Mucho de lo que tiene que ver con el conocimiento del software abierto, de código abierto, de las tecnologías abiertas, por ejemplo, lo que estuvimos viendo respecto al diseño y la fabricación digital. ¿Por qué se democratiza? ¿Por qué se expande? Se expande justamente porque deja de estar patentada, justamente porque se apropia en forma libre. Y en ese apropiamiento de forma libre lo que se genera es lógica colaborativa. En este momento, la cantidad de software, la cantidad de diseños que hay en la nube, de acceso libre, gratuito, abierto, para reproducir e imprimir en una impresora 3D, realmente es impresionante en términos cuantitativos. Digamos, hay esta lógica, digamos, lo que les quiero decir con esto, que la democratización del conocimiento genera esto, genera una lógica más colaborativa desde el punto de vista de la producción. Y para nosotros es central a la hora de pensar, obviamente, el proceso formativo. Si hay algo que caracteriza el proceso formativo es justamente esto, el carácter colaborativo, el carácter abierto, el carácter que las ideas y el conocimiento se distribuya. Cuando hablamos de conocimiento, hablo de conocimiento tecnológico, científico y productivo, ¿no? En ese sentido es la democratización. Es en términos de acceso y es en términos de cobertura. Y es en términos de producción. Con respecto a la neutralidad tecnológica, el tercer punto, la tercera viñeta, para nosotros, esto para nosotros también es clave, digamos, no pensar la tecnología desde el punto de vista como nada se puede hacer con ella, que todo lo determina, que la tecnología
es lineal desde el punto de vista de su impacto. Es decir, que una tecnología necesariamente va a generar un impacto. La verdad que justamente por lo que estuvimos conversando, parte de lo que estuvimos conversando, lo que uno observa es que en términos de la disputa en cuanto al uso social de las tecnologías y el uso educativo de las tecnologías puede ser muy variable en términos de uso. Y en esto que abre una discusión en términos de hacer visible esa perspectiva, tener una visión no determinista de la tecnología, justamente para abordar y discutir estas cuestiones. Que una tecnología, inclusive en el aula, inclusive en un taller de formación profesional, puede generar un modelo formativo, desarrollar ciertas capacidades y no otras. Esto en ese sentido hay que hacerlo visible. El tema de la soberanía alimentaria y la sostenibilidad es un tema que estuvimos trabajando recién con el tema de la producción de bioeconomía. Ahí nos parece central la idea de soberanía alimentaria. Se liga mucho al tema de la democratización del conocimiento. Justamente privatizando las semillas, privatizando el conocimiento en términos de producción de semillas, por ejemplo, para la producción, se atenta contra la soberanía alimentaria, se atenta contra el saber de los trabajadores del campo, se atenta contra el saber acumulado históricamente por la humanidad alrededor de cómo producir las mejores variedades. Atenta contra la diversidad desde el punto de vista de la producción de alimentos. Cada vez que se patenta, la lógica de patentamiento lleva a que se concentren las variedades en pocas variedades. Justamente me parece que desde la perspectiva de la formación profesional, de la perspectiva de la formación, deberíamos pensar esto como un modelo más centrado en la producción más de carácter agroecológica y más democrática en términos del conocimiento. Lo del modelo energético tiene que ver con lo que hablamos antes, digamos, construir un modelo desde el punto de vista de formación que sea común al conjunto de los sectores profesionales, donde se trabaje esta cuestión de la eficiencia de los recursos naturales y energéticos. Por ejemplo, nosotros estamos desarrollando también en relación a esto una tecnicatura superior en construcción sustentable, que tiene que ver, por supuesto el sector es construcciones, ¿no? Es una tecnicatura para maestro mayor de obra, la estamos pensando en este momento, pero básicamente lo que tiene es justamente esto, cómo desde el punto de vista de los sistemas constructivos, cómo desde el punto de vista de la eficiencia energética y cómo desde el punto de vista de la generación de energía, esa vivienda se hace sostenible, digamos. No requiere más energía de la que necesita tomar del exterior, digamos, en términos inclusive de los sistemas constructivos, ¿no? Con respecto al mundo del trabajo y los nuevos mecanismos de inclusión social, ahí hay una discusión muy fuerte. ¿Qué? ¿No se oye? ¿Se escucha? Ah, ¿no se escuchaba? No, les comentaba lo del modelo energético. En el caso del INET, nosotros estamos desarrollando una tecnicatura superior en sistemas constructivos sustentables, que si bien es el sector profesional, es construcciones, ligamos la construcción de viviendas al uso de materiales, sistemas constructivos mucho más amigables con el medio ambiente, con la eficiencia energética y con la generación renovable. La verdad que los sistemas incluidos ahí desde el punto de vista de lo que es la sostenibilidad y el modelo energético, la verdad que son muy importantes. Por ejemplo, hay toda una cantidad de sistemas en términos de reutilización del agua de lluvia o de reutilización de aguas grises para reutilizarlas en aguas negras, que esto hace reducir significativamente el consumo de agua. Por ejemplo, hay una cantidad cada vez más importante de materiales que son mucho más amigables desde el punto de vista de la construcción en términos del impacto ambiental y a la vez tienen condiciones
desde el punto de vista térmico, desde el punto de vista de la sonorización, desde el punto de vista del confort que pueden generar, que son mucho más eficientes desde el punto de vista energético y de la habitabilidad. En ese sentido, estamos recorriendo la construcción de ese diseño. Con respecto al tema del mundo del trabajo y los nuevos mecanismos de inclusión social, la verdad que lo que uno observa en perspectiva también es una agenda de discusión importante alrededor de la relación que hay entre tecnología, formación e impacto sobre el mundo del trabajo. La verdad que la tendencia recurrente que nosotros venimos observando con esta idea de la automatización y la robótica es un cambio sustantivo desde el punto de vista de la generación de empleo mercantil, del empleo asalariado. Digamos, lo que uno observa como serie histórica es que justamente tiende a decrecer. En este sentido, a mí me parece que la agenda futura va a ser una agenda donde combine la discusión del empleo mercantil, la vuelta a discutir el concepto de la jornada de trabajo, que me parece central como agenda no educativa solamente, sino como agenda más de carácter social, el tiempo de la jornada de trabajo, que me parece clave, sobre todo si hay una reducción del empleo mercantil, del empleo asalariado, y otras formas de producir más ligada a la economía social y a la economía popular. Me parece que en ese sentido ese sector de la economía puede ser un sector más centrado en captar esta tendencia o mitigar en parte esta caída del empleo mercantil. Economía social y popular no entendida una economía pobre para pobres, sino como un nuevo modelo productivo de inclusión y de integración de conocimiento intensivo. Esto me parece clave a la hora de pensar los nuevos mecanismos de inclusión social. Ahora, para lo que sigue, y en esto la mayor parte de los autores que analizan la cuestión de la innovación tecnológica, la cuestión del mundo del trabajo, los impactos sociales, políticos, económicos, sí hay como un vínculo, casi todos llegan a una misma conclusión, en parte, que tiene que ver el peso de la formación y la educación. Hay dos cuestiones en relación a esto. Todos aquellos análisis que son más de prospectiva, en términos del fin del trabajo, del impacto social del mundo del trabajo, de la tecnología, de la robotización, aparece esta idea de democratizar el conocimiento, es decir, que el sistema educativo tenga un nivel de cobertura cada vez mayor y de mayor densidad desde el punto de vista del contenido y del conocimiento que transmite. Esa es una perspectiva, y la otra, la formación continua. Parecería ser que estas dos estrategias son las más regulares desde el punto de vista de los análisis. Ahí hay como un vínculo bastante orgánico en términos de los análisis. Hay otra cuestión en relación a esto que se vincula también con lo que es para nosotros lo que debería ser el modelo, más como modelo didáctico de la formación profesional. Para nosotros, a ver, ustedes ya saben, recién lo planteamos, la cuestión esta de las competencias, la cuestión del modelo de análisis de tarea. El modelo más estructurado en capacidades profesionales, en el desarrollo de capacidades profesionales, en realidad, ¿qué es lo que conjuga? Para nosotros es una didáctica profesional. En realidad el recorte que nosotros partimos desde el punto de vista del análisis de cuál es el modelo pedagógico más centrado en la formación profesional, debería ser la didáctica profesional, justamente. Ya no es un aprender haciendo por repetición, como era en el modelo de análisis de tarea. Solamente aprendo haciendo una vez, dos veces, tres veces, en forma repetitiva. Sino es un aprender haciendo más de carácter reflexivo. Es un aprender haciendo en donde tengo que ligar ciertas cuestiones de fundamento para entender qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que está pasando, y cómo
mejoro esa práctica profesional cada vez que intervengo. En ese sentido, la fuente siempre es los problemas del campo profesional. La verdad que la fuente no son las ocupaciones y las tareas típicas que hace el trabajador en el puesto de trabajo, sino son los problemas presentes en el campo profesional. Esos son para nosotros la fuente de la programación de la formación, de la enseñanza. Justamente este recorte. Campo profesional, los problemas del campo profesional, identificarlo, visibilizarlo, y cómo estos son fuente para pensar la enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes de la formación profesional. Esto me parece más que clave. Solamente una capacidad profesional es tal cuando se puede transferir. Es decir, cuando reflexiono sobre la intervención que realicé en términos de ese proceso de trabajo. Y puede haber algún tipo de variación en el proceso de trabajo y yo ya sé qué hacer. Es decir, las capacidades profesionales más complejas son aquellas que puedo intervenir ante la incertidumbre del proceso, cuando un problema que aparece no es un problema típico en el proceso de producción. O en el proceso, cuando digo proceso de producción es en genérico, es para producir bienes o servicios, para producir cuestiones simbólicas como para producir objetos tangibles. Pero es esto, para nosotros el modelo de la formación profesional superador tanto de la competencia como del análisis de tarea clásico justamente remite a este tipo de recorte, a este tipo de modelos de intervención más de carácter pedagógica. Bueno, terminé la primera parte. Ahora voy a la segunda.